24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Oficialismo y oposición ya están contrastando sus propuestas constitucionales. En algunos puntos hay coincidencias, pero en otros aún hay mucho que hablar. Claro, y todo esto ha generado, por supuesto, que el proceso avance a paso lento. En la reunión de este jueves se dio un polémico momento luego que uno de los líderes del llamado Team Patriota, los que se han caracterizado por andar amedrentando parlamentarios, lograra ingresar a la sede del Congreso como parte de la prensa. No tiene que instalarse usted con un megáfono al lado, porque yo no tengo ningún problema en escucharlo. Porque la lógica de barras bravas, sin descalificar a las barras bravas, no se puede aplicar en democracia y en política. A la gente hay que respetarla. Molestia generó en el presidente del Senado la presencia de Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, líder del llamado Team Patriota, que desde que comenzaron las reuniones se ha manifestado en contra de iniciar un nuevo proceso constituyente. Incluso este jueves se las ingenió para ingresar al lugar. Y me dejaron ingresar, acá está mi acreditación y además, obviamente... Así que lo dejo. Gracias. Un funcionario cometió un error y de hecho se ha hablado con él porque no puede ingresar a este edificio una persona que haya participado en actos de presión a parlamentarios. Que anda amenazando y amedrentando dirigentes políticos que lo que quieren es llegar a un acuerdo para dar certeza al país respecto a un nuevo proceso constituyente. Es algo que no podemos tolerar. Diálogos que continúan entre los parlamentarios luego que se conocieran las propuestas constitucionales, primero la de la oposición y este miércoles la del oficialismo, que comenzaron a ser contrastadas. Ambos sectores en sus textos definieron los llamados principios y en ellos existen coincidencias como que Chile es un Estado unitario y democrático y que se debe contar con 3 poderes del Estado independientes. La propuesta de Chile Vamos, eso sí, es más amplia y no hay acuerdo en todos los puntos. Llamó mucho la atención, y se los quiero decir adentro, que no hayan incorporado el Estado Social de Derecho. Nosotros, por lo menos desde Chile Vamos, les tengo una noticia. Vamos a incorporar el Estado Social de Derecho como un borde. No nos gusta hablar de bordes porque los bordes son más bien límites a la voluntad ciudadana, al debate democrático que debe darse en la instancia participativa que estamos buscando habilitar a través de este acuerdo. Este viernes se buscará cortar las diferencias en encuentros más acotados entre los partidos del oficialismo, oposición y la mesa del Senado y la Cámara de Diputados, bilaterales que pretenden acelerar un proceso de discusión que avanza a paso lento. El ánimo es bueno, la disposición extraordinaria por parte de todas las fuerzas políticas, de manera que esperamos que haya buenas noticias pronto. Estamos mejor que ayer, estamos más cerca, pero todavía hay puntos fundamentales que no han sido resueltos porque ni siquiera se han explicitado las posturas de algunas de las fuerzas con representación parlamentaria. Falta aún la propuesta del Partido de la Gente, que la presentaría la próxima semana. Discusión donde solo el oficialismo propuso ideas para una nueva convención 100% electa con paridad y que comience a funcionar el próximo año. De las reglas para esa elección aún no hay propuestas. Tenemos que ver los detalles de los mecanismos electorales, también tenemos que ver los detalles del itinerario constitucional para garantizarle a la ciudadanía cómo continúa esto. Nosotros proponemos que sea durante el 2023. Esos son pasos que cuando nosotros tengamos la certeza de que esos bordes están bien delimitados, bien construidos, hay principios ordenadores que van a impedir la refundación de Chile, a nosotros nos parece que estamos habilitados para continuar esa conversación respecto al órgano. El lunes de la próxima semana se volverían a reunir todas las fuerzas políticas, instancia donde se espera surjan mayores certezas del camino hacia un nuevo proceso constituyente, camino con el que no está de acuerdo el Partido Republicano, que de todas formas sigue en la mesa de conversaciones. Bueno, le informamos que estamos a cuestión de minutos nada más de que haga cadena nacional el presidente Gabriel Boric para dar a conocer su primera ley de presupuesto propiamente tal, en el cual se espera, por cierto, que se den los lineamientos, la imagen de la señal oficial, ¿no? Exactamente, lo que indica que en cualquier momento vamos a tener, estaba prevista para esta hora, sí, exactamente las 9 de la noche, son las 9 de la noche, esta cadena nacional para presentar el primer presupuesto del presupuesto del año 2023, que es la ley que será presentada mañana, ¿cierto?, al Congreso.
Pero bueno, en cualquier momento volveremos, en el momento en que comience, ¿cierto?, la señal, evidentemente estaremos con el anuncio del presupuesto del presidente Gabriel Boric. Mientras revisamos otras informaciones, a pesar de los disparos, un solitario delincuente escapó herido luego de intentar robar un vehículo. Su víctima fue una comisaria de la PDI, quien estaba con su hija de 3 años afuera de un jardín infantil. La reacción es de una detective, pero también madre. Dejaba a su hija de solo 3 años en el jardín infantil cuando un solitario asaltante las atacó. Eran las 7:30 de la mañana. La comisaria estaba dentro del vehículo con la pequeña. El delincuente también subió. En ese momento, ellas bajaron con cautela ante las amenazas. La intimidó para sustraerle su vehículo particular y procede a hacer uso de su arma de fuego con la finalidad de proteger a tanto a su hija, a integridad física y a terceras personas. Logra avanzar cerca de 20 a 30 metros, luego deja el vehículo con las puertas abiertas y se da a la fuga. Madre e hija víctimas de un abordazo. Según los antecedentes, la detective se encontraba en la parte posterior del vehículo, a segundos de ir con la niña al jardín. La funcionaria del Departamento de Extranjería disparó entre 6 y 8 veces. Fueron más o menos 6 que sentían menos yo y claro, dijimos que fue, estábamos durmiendo, estábamos acostados. Y en eso vi el tipo que iba para allá corriendo y sentí pero no sabía más. Afortunadamente esta señorita era funcionaria de investigaciones, ella tenía un arma de servicio con que defenderse, pero nosotros no tenemos con qué defendernos. Estamos en indefensión terrible, entonces estamos aburridos, estamos cansados, ¿qué quieren que hagamos? El vehículo de la detective quedó abandonado. Visibles eran los impactos de bala. El delincuente logró escapar a pie, pero con heridas en el cuerpo. Se trataría de un adolescente de 17 años con antecedentes por robo. Imagínense hubiese sido otro niño más con casos como uno los ve en las noticias. Yo creo que eso es lo más importante a rescatar, que estamos todos bien, gracias a Dios los niños, los apoderados, las funcionarias. No puede ser que las personas que llevamos bien una vida como corresponde tengamos que empezar a estar resguardados o encerrados por culpa de esta gente. El registro ocurrió en Avenida El Rosal en Maipú, a solo 2 kilómetros de la denominada trinchera que mantiene en alerta a vecinos. Ante la ola de delitos, repararon la reja perimetral con restos de metales y alambres para impedir el paso de los delincuentes. Seguimos sosteniendo la reja, vienen con soldadora y con restos de fierro, galleta, porque hay que cortarlo a medida del tramo que hay que reparar y no perder fierro, porque como son espacios extremos largos, no hay fondos ni dinero como para que nosotros solventemos el gasto. En el sector, los robos violentos de vehículos aumentaron un 329% este año, mientras que los robos en general un 89%. Los vecinos exigen más seguridad. Duplicar la cantidad de vehículos de seguridad que efectúan los patrullajes al interior de la comuna y también, en segundo lugar, el tema de los patrullajes mixtos en conjunto con carabineros en las zonas donde mayormente se concentran este tipo de delitos. Firmar un convenio con la Asociación de Aseguradoras de Chile para poder contar con dispositivos lectores de placa patente que nos permitan avanzar en la recuperabilidad y detección de vehículos con encargo por robo. El asaltante que atacó a la comisaria y su hija todavía se encuentra prófugo, pero estaría identificado. Su detención es inminente. Por lo demás, una mujer que ha sido violada y aborta no se desviola ni física ni moralmente. Estas palabras del diputado republicano Cristóbal Urruticoechea generaron molestia, indignación y varias críticas transversales. Bueno, el parlamentario las dijo al pronunciar un proyecto de ley bastante polémico que busca derogar el aborto, pero sus dichos provocaron que parlamentarias presenten el caso al Comité de Ética de la Cámara. No hay razón alguna para permitir el aborto en Chile, ni en una o en 3 causales. Hay múltiples formas de salvar la vida. Hasta ese momento solo se describían los fundamentos de un proyecto de ley para eliminar el aborto en 3 causales en nuestro país y aumentar las penas para mujeres que practiquen uno. El problema llegaría segundos más tarde cuando una frase del diputado republicano Cristóbal Urruticoechea provocó polémica, rechazo e indignación. Una mujer que ha sido violada y aborta no se desviola ni física ni moralmente. Y es que más allá de las opiniones tan personales y diversas que hay respecto al aborto, estas palabras generaron reacciones. Molesten a algunos, reflexionen otros respecto a un delito en el que sí todos coinciden, es injustificable. Yo creo que hay que estar
en los pies de la persona, los zapatos de la persona, como se dice, como para poder decidir, para poder enjuiciar. Uno no puede enjuiciar si no está ahí, si no lo ha vivido. La violación es tan complicada, es un tema tan que hiere a la familia completa, que no es llegar y hablar. Una mujer que aborta nunca lo hace porque quiere, siempre hay una razón detrás. La polémica frase del diputado republicano fue criticada desde el gobierno. La ministra de la Mujer calificó su propuesta como un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres y niñas de Chile y sus palabras como una falta de respeto. Me parece que los dichos, eso sí, son ofensivos, son crueles, sobre todo con las víctimas de violencia sexual. A una mujer no se la desviola. A una mujer luego de una agresión sexual le corresponde una atención de urgencia en el servicio de salud en el que se le provee de primeros auxilios. Durante la jornada, 24 horas solicitó una entrevista con el parlamentario, la que no pudo conceder por problemas de agenda. Cuestionadas palabras que generaron opiniones divididas, incluso dentro de los mismos republicanos. Pero la presidenta del partido apoyó el fundamento de los dichos, recordando un dramático episodio que vivió cuando solo era una niña. A los 14 años fui violada. Pero un asesinato de ese ser inocente, si yo hubiera, por ejemplo, quedado embarazada, probablemente no me hubiera hecho borrar todo lo traumático, lo difícil, lo doloroso que es pasar por una violación. Por lo tanto, lo que el diputado Urrutia Goicoechea señala es cierto. Un aborto no va a desviolar a una mujer. Más de 4.000 víctimas de violación dejó solo el año 2021 en nuestro país. El 90% de ellas son mujeres y el 98% de los atacantes son hombres. Quienes apoyan a aquellas víctimas de delitos sexuales aseguran que un aborto sí podría ayudar en el proceso de reparación. Nosotros tenemos que entender que una violación es un trauma que queda el resto de la vida. Es penetrar un cuerpo que no ha querido ser penetrado. Tener un cuerpo extraño al cual fuiste sometida, ya no fue tu voluntad, y que te obliguen a tenerlo por 9 meses más y el resto de tu vida, es perpetuar esa violación por el resto de la vida de esa mujer. Lo importante para entregar un apoyo verdadero a esas mujeres sería respetar, según la especialista, la libertad de cada una y no condenarla por la decisión que tome o deje de tomar. Las críticas ante lo señalado por Urrutia Goicoechea han sido transversales. Incluso la bancada de parlamentarias feministas decidió tomar acciones en contra del diputado. No podemos permitir que hoy día niñas y mujeres que han sido víctimas de un delito tan grave como lo es la violación estén escuchando a un diputado de la República decir una barbaridad como esta. Como bancada Julieta Kitburg lo vamos a llevar a la Comisión de Ética. Creo que es abrir una herida para muchas mujeres que pueden haber sufrido situaciones de esta naturaleza que son gravísimas y claramente las palabras no fueron las más adecuadas, creo que son desafortunadas. Palabras desafortunadas, poco compartidas, calificadas incluso como brutales por algunos. Lo cierto es que más allá de la presentación del proyecto de ley que el diputado republicano tiene derecho a presentar, son sus argumentos los que han hecho reflexionar respecto a la realidad de tantas víctimas, principalmente mujeres, de un delito que deja huellas para toda la vida. Y por favor, preste atención a estas imágenes porque han generado mucho impacto. Es un niño de solo 5 años de edad que está participando de la instalación de barricadas en pleno centro de Santiago. Carabineros detuvo a la madre y la justicia inició una investigación contra ella por posible vulneración de derechos. Parece que está jugando, corre de un lado a otro, pero el contexto no es un parque o su barrio, es plena Alameda, mientras encapuchados instalan barricadas. Incluso él mismo lanza un objeto. Aquí hubieron gente que salieron, andaban niños, andaban hartas jóvenes, niños. Mire, no sé si tendría, yo vi a un niño chico, pero no sé si tendría esa edad, 5 o 6 años. Acompañaban a los adultos porque no sé si no tenían con quién dejarlo en la casa o el niño de por sí quería venir. Pero claro, estaba metido entre medio de eso, por suerte no pasó a mayores. La manifestación en sí fue tranquila, pero lo que sí había un grupo que completamente apartado de lo que era la manifestación, la dinámica que había en ese grupo involucraba al niño. El seguimiento por cámaras de seguridad realizado por Carabineros logró advertir la situación protagonizada por un niño de solo 5 años. Carabineros de la primera comisaría realizaron un procedimiento donde se consignó una denuncia por vulneración de derechos de un menor en el contexto de manifestaciones ocurridas en el centro de Santiago. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles cuando una columna de manifestantes avanzó por la Alameda hacia el poniente desde Plaza Italia. Carabineros logró identificar a la madre del niño e inició un procedimiento por vulneración de derechos.
La mujer quedó a la espera de citación por parte del tercer juzgado de familia de Santiago. Y mi marido la llamó y le empezó a decir que cuántas veces te he dicho, qué sé yo. Ay, no, que no estoy para reproche, estoy para que me ayuden. No para reproche, lo cortó y yo no contestaba más el teléfono. No contesté el teléfono. La abuela del niño conversó con 24 horas. Reconoce que su hija va a protestas con su nieto desde el estallido social cuando solo tenía 2 años. Algo que ella no comparte y por eso preferiría tener su custodia. Donde se juntan debajo del puente y es el único niño chico que anda. El niño come de todo, es bueno para comer, para la fruta y todo, pero es tan flaquito que por la pura figura nosotros nos dimos cuenta en la mañana, mi hija, que era el niño que estaba ahí. En casos como este, el diagnóstico del estado sociofamiliar de un niño o niña es relevante para poder determinar si es que existe falta de protección. Cuando ocurre eso, si la familia no es capaz, si los padres por alguna razón están exponiendo a los niños a situaciones de violencia y de peligro, el Estado tiene que intervenir. Los modelos parentales son fundamentales para los niños, especialmente antes de los 13 años. Los niños antes de esa edad todavía generan un vínculo muy profundo de imitación con lo que hacen los padres. Desde la Defensoría de la Niñez indicaron que es un hecho que no se puede tolerar y anunciaron que serán parte de las denuncias. A propósito de los antecedentes que Carabineros de Chile nos ha remitido, presentaremos no solo la denuncia al Tribunal de Familia, sino que también nos parece importante que acá se investigue el delito de maltrato relevante que estos adultos han cometido desde nuestra perspectiva respecto de ese niño en este contexto. Los antecedentes serán remitidos también al Ministerio Público para investigar si existen otro tipo de delitos asociados. Un niño de 5 años se encuentra en una de las etapas cruciales de su desarrollo, por lo que las experiencias vividas van a determinar su desarrollo futuro. Esperamos que la justicia actúe y conforme a los méritos establezca alguna medida de protección. La participación de un párvulo en medio de una protesta despertó la preocupación. Desde el gobierno aseguraron que estarán monitoreando con atención el desarrollo de este caso. Impactante la imagen del niño de apenas 5 años. Nuevamente el dólar. El billete norteamericano ha aumentado su valor más de 70 pesos solo durante el mes de septiembre. Bueno, no solo eso, está amenazando con hacer más persistente que lo esperado la inflación. Las bencinas hoy completaron una nueva semana de alzas. Es el gran responsable. Cuando todos en Chile esperaban un alivio en sus bolsillos, el dólar nuevamente trae malas noticias. La divisa norteamericana ha tenido un septiembre de alzas y ha llegado a bordear nuevamente la barrera de los 1.000 pesos. De hecho, solo durante el 9º mes del año, su valor se ha incrementado en 70 pesos, tensionando así los precios de todos los productos importados que consumimos. Demasiado, porque Chile compra todo. Entonces, indudablemente va a aumentar todo. Sí, está brutal. La diferencia de un par de meses ahora es mucha. Y afecta el presupuesto, sin duda. Bueno, en septiembre ahora, por ejemplo, las carnes, también nos costó mucho pasar la fiesta. Nos afecta bastante, sobre todo igual la alza de la bencina hoy en día. La carne, la bencina, los alimentos, gran parte de la canasta básica está amarrada al dólar. Una mala noticia por donde se le mire, ya que podría retrasar la esperada caída de la inflación, algo que ya proyectan algunos economistas. Ha subido mucho el dólar. Piensa tú que a principios de septiembre el tipo de cambio en Chile estaba en 881 pesos. Entonces ha subido casi 80 pesos, casi 90 pesos. Claro, retrasa la moderación de los precios. Y uno de los efectos más concretos ya lo estamos observando. Por segunda semana consecutiva, este jueves subieron todos los combustibles, acumulando 20 pesos de alzas en tan solo 14 días. Apenas 2 semanas duró la racha de caídas en el precio de las bencinas y ahora todo indica que pese a la baja mundial del petróleo, los precios en Chile seguirán subiendo. Ahí hay buenas noticias, digamos, de caída en el precio internacional. Sin embargo, el comportamiento del tipo de cambio es el que está ahora, digamos, eliminando esa caída de los precios internacionales. Tenemos todavía algunas semanas garantizadas de posibles alzas. Tema que inquieta al Banco Central y también al gobierno es que el dólar se fortalece en el mundo entero ante la mayor incertidumbre y amenaza con hacer más persistente la alta inflación.
Hemos visto, por ejemplo, que en China el yuan ha alcanzado un mínimo histórico respecto del dólar. Lo mismo pasa con otras monedas. Así que es un fenómeno de carácter más global que probablemente va a seguir teniendo algún impacto hasta que ya se vaya viendo más claramente la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos y las variables macroeconómicas a las que responde. Es que en medio de una alta volatilidad se ha movido el precio del dólar, justo cuando este viernes termina la intervención del Banco Central al tipo de cambio. Y esta tarde el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire, declaró en calidad de inculpado ante la ministra Romy Rutherford en la investigación por malversación de caudales públicos, específicamente en la arista gastos reservados. Cheire, quien encabezó el ejército entre 2002 y 2006, tendrá que volver mañana para continuar declarando ante la ministra Romy Rutherford. Jornada larga, muy detallada. El espíritu de seguir colaborando con la justicia, como ha sido siempre mi norma. Vamos a seguir declarando. Muchas gracias. Con respecto a su defensa, ¿sigue manteniendo su presunción de inocencia? Por supuesto. Podría ser el huracán más mortífero de la historia de Florida. Así calificó el presidente Joe Biden el huracán Ian, que provocó devastación en la costa oeste del estado. Claro, algunos chilenos nos contaron desde esa zona cómo han vivido este hecho. Mire. Casas completamente inundadas, autos atrapados, calles dañadas e incluso expertos en serios problemas. El vuelo de hoy fue sin duda el más difícil en el que he estado. El huracán Ian ha sido calificado como una verdadera tragedia para las personas de Cayo Costa y de todo Fort Myers, lugar en el que Ian tocó suelo ayer y quedó devastado. Desde allí el chileno Andrés Neira nos cuenta su experiencia. Ok, aquí estamos después del huracán. Y aquí en nuestro antejardín. Esa etapa del aire acondicionado, gracias a Dios no nos pasó nada, eso es lo más importante. Volaron los techos, los aire acondicionados que en este sector están puestos arriba, los techos, muchos volaron. De hecho, el aire de nosotros, nuestra casa, la tapa que cubre los tubos, voló. Mucha palmera arrancada de raíz. Andrés ya lleva 32 años viviendo en Estados Unidos. Vio el huracán Andrew y ahora vivió los estragos de Ian. Este huracán llegó a Florida como uno de categoría 4 de un máximo de 5, pero con el paso de las horas se debilitó a tormenta tropical. Bien desastroso salir a la calle, luce un poquito como Andrew en este sector, por lo menos en Fort Myers, pero los vecinos nos hemos ayudado. Yo en la mañana tempranito ahí, 6:30 de la mañana, con otro vecino estábamos ayudándole al frente a unas personas mayores. Destrucción que provocó que al menos 9 condados de Florida hayan declarado zona de desastre, luego de los millonarios daños y las inundaciones en diversas zonas del estado. Y todos estos que están ahí son parte del techo. Esto es parte del techo. La ciudad de Tampa también vivió el paso del huracán Ian, lugar que hace 6 meses se convirtió en el hogar de la chilena Paulina Flores y su familia. Yo pregunté en grupo en redes sociales de los chilenos y los latinos que vivían acá de antes que uno. Porque, o sea, sí, también lo hice con un grupo de mamás americanas que me cuentan su experiencia, qué me aconsejaban hacer, qué teníamos que hacer. Pero pese a la inexperiencia de la chilena frente a un evento de este tipo, la solidaridad de los compatriotas en Tampa y el grupo de madres al que pertenece la ayudó a enfrentar de mejor manera la llegada de Ian. Empezamos a juntar el agua, empezamos a ir al súper, comprar muchas cosas en conserva, gas nos costó mucho encontrar, porque acá todo es eléctrico, entonces lo que más costó que volviera fue la luz. Hecho que se vio reflejado con el paso del huracán porque ya son más de 2 millones de hogares y negocios que quedaron sin suministro eléctrico. La cantidad de agua que ha estado subiendo y que probablemente seguirá subiendo incluso cuando pase la tormenta es básicamente una inundación que ocurre una vez en 500 años. Por el momento, una de las mayores preocupaciones giran en torno a las víctimas mortales. El desastre de Ian ha provocado al menos 15 fallecidos, aunque se espera que esa cifra siga subiendo. Este podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida. Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas.
Pese a que el huracán ya pasó por Florida, estados como Carolina del Sur y Georgia ya se preparan y declararon estado de alerta ante un evento que dejó ciudades prácticamente en el suelo, pero donde la esperanza y las ganas de salir adelante son más poderosas que nunca. Aquí estamos desde el campamento Fort Myers, colando café. Al mal tiempo, buena cara. Ya volvemos con 24 horas Central. Bien, pues tomando nota de lo que ha señalado el presidente Gabriel Boric en que es su primer presupuesto presentado a la nación, hay 3 ejes fundamentales que define, por supuesto. Primero, ocuparse, dice, de las dificultades económicas que le afectan, promoviendo el crecimiento, la inversión pública y privada. Segundo, destinar todos los recursos públicos que sean necesarios para resguardar la seguridad de las personas. El ítem seguridad pública es el segundo de los 3. Exactamente. Y el tercero es la seguridad social, donde ha dicho el presidente que queremos construir un país justo para todas y todos, uno que proteja, que acoja, que provea de seguridad social a todos quienes los construyen día a día. Y ahí especificó que hay en el aumento del gasto público, un 60% del aumento irá destinado a mejorar la pensión única garantizada, la PGU, y dándole un guiño también, haciéndole un guiño a la iniciativa que fue del expresidente Sebastián Piñera. Y antes lo había hecho, por supuesto, también al reconocer la gratuidad de la educación con el gobierno de Michelle Bachelet. Exactamente. En términos generales, el presupuesto va a tener una expansión del 4,2% en el gasto fiscal para el año 2023. Detalles, por supuesto, que se van a ir conociendo durante la próxima jornada. Y hay un énfasis también en el tema de la reactivación con una inversión pública importante en una infraestructura pública. Proyectos por 1,6 billones de pesos que están supuestamente van a generar 200.000 empleos. Esto en un momento, obviamente, donde nos estamos acercando a un momento económico complicado y a una recesión el próximo año. Vamos a revisar ahora otras informaciones. Una escena de película se vio durante la madrugada en las calles de La Serena. Atención, una mujer condujo esposada un radio patrullas tras ser detenida. ¿Cómo lo hizo? Mira. Su loca carrera terminó en esta esquina de calle Mata con la avenida Francisco de Aguirre, pero todo comenzó unas cuadras más abajo cuando la protagonista de esta historia, una mujer de 23 años, rompió el vidrio de este automóvil y se subió, momento en que fue sorprendida por el dueño a las 5:30 de la mañana. Se metieron a robar el auto y pilló infragante a la mina, a la niña dentro del auto. Y lo dejamos encerrada, llega Carabineros, la toma detenida. Tras la llegada de Carabineros, fue detenida, esposada y dejada en la parte posterior de la patrulla. Sin embargo, según la versión policial, debido a su contextura delgada, logró pasar sus manos por debajo de sus piernas y ubicarse frente al volante, encender el motor y salir raudamente para darse a la fuga. Los carabineros me están tomando los datos y adentro de ahí se pasa para adelante la niña y se roba el auto y se lo lleva. Alcanzó a conducir 2 cuadras con las manos esposadas. Tras perder el control e impactar con el semáforo, salió de la patrulla y siguió corriendo por calle Mata, siendo detenida nuevamente por los funcionarios policiales cerca de la Plaza de Armas de La Serena. Carabineros concurre al lugar y sorprende en flagrancia a una mujer de aproximadamente 23 años de edad que se encontraba dentro de un vehículo del sector de Pedro Pablo con Francisco de Aguirre, la cual estaba tratando de sustraer este vehículo y logrando su detención. En dichos momentos, el cabo segundo Mateluna se dirige al vehículo policial, percatándose que la imputada había traspasado por sus brazos, esposados hacia adelante, y que luego se cambia hasta al asiento del conductor. La mujer le propina un golpe con sus pies. Además, el cabo se afirma de la manilla de la puerta. Sin embargo, la imputada procede a acelerar el vehículo huyendo. La mujer de 23 años cuenta con 11 detenciones anteriores, 6 por robo en lugar habitado y 5 por hurtos. Al momento de la detención, la imputada golpeó con golpes, valga la redundancia, golpes de puño en el hombro izquierdo al carabinero Fonseca. Fue formalizada por robo frustrado, maltrato de obra a carabineros y robo con violencia tras escapar en la patrulla policial. Entendió el tribunal, y así también lo entendió la defensa, que la sustracción de este vehículo policial tuvo un solo objetivo, que fue huir del lugar en el cual se había practicado la detención y no sustraer el mismo vehículo. Y es por eso que, en definitiva, el tribunal dio lugar a la prisión preventiva
de la usuaria. Estamos en presencia de un concurso material de 3 delitos, uno de los cuales tiene pena de crimen como lo es el robo con violencia. La mujer quedó en prisión preventiva por peligro de fuga y el Ministerio Público dio un plazo de 50 días para realizar la investigación de este caso policial. Hace unas horas el presidente Vladimir Putin firmó decretos que declaran la independencia de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporilla. Un paso que abre el camino para que este viernes se firme la anexión de estas 4 regiones, además de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, y que equivalen a un 18% del territorio del país. Esto tras unos polémicos referéndum que no son reconocidos por la comunidad internacional. A nadie le interesaba tu opinión, simplemente tienes que marcar la casilla de la papeleta. Incluso pueden hacerlo sin ti, sin pedir un pasaporte. En realidad, la gente no votó y la participación no fue tan masiva. Nadie quiere unirse a Rusia, nadie. Denuncian haber votado a punta de pistola. Se trata de ucranianos que viven en las regiones del este del país, que actualmente se encuentran bajo ocupación rusa. Entre el 23 y 27 de septiembre, las regiones de Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk votaron en un polémico referéndum su anexión a Rusia. Tras anunciar que más del 97% de los votantes respaldó la anexión, el presidente Vladimir Putin firmará el viernes los tratados para anexar estas áreas de más de 110.000 kilómetros cuadrados en una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio del Kremlin. Respetados amigos, el referéndum ha tenido lugar. Hemos recorrido un largo camino hasta esto y aquí está, el resultado colosal. Las celebraciones de la inminente anexión rusa ya se están preparando. La Plaza Roja de Moscú cerró sus puertas para los festejos de mañana, mientras que la televisión estatal rusa ha estado transmitiendo en pantalla una cuenta regresiva hasta la firma de los tratados. Si bien Rusia habló de una aplastante victoria con una alta participación en las 4 zonas, el gobierno de Kiev aseguró que no aceptará los resultados y defenderá los territorios ocupados. Siguiendo sus objetivos, nuestros oponentes geopolíticos están dispuestos a poner a cualquier país en la línea de fuego, a convertirlo en el epicentro de una crisis, a provocar una revolución de color y un baño de sangre. Mientras que varios países de Occidente, la ONU y la Unión Europea han manifestado su rechazo a esta consulta y destacado su ilegalidad. Cualquier anexión de un territorio estatal por parte de otro Estado como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza es una violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. No aceptamos los falsos referéndums ni ningún tipo de anexión en Ucrania y estamos decididos a hacer que el Kremlin pague por esta nueva escalada. Me gustaría abordar el esfuerzo desvergonzado y transparente de Rusia para anexar partes de Ucrania. Estados Unidos nunca reconocerá los reclamos rusos sobre territorio soberano de Ucrania. Un paso que Moscú pretende dar en medio de una guerra que ya cumplió 7 meses y donde son cientos los jóvenes rusos que escapan del país tras el llamado de Vladimir Putin a que 300.000 reservistas se unan a las Fuerzas Armadas para combatir en Ucrania. Pueblos del Cáucaso, todos los pueblos en el territorio de Rusia, no tienen por qué estar entre los muchos que todavía sirven al que quiere esta guerra. No tienen que morir en Ucrania. Sus hijos no tienen que morir en Ucrania. Fíjese en estas imágenes. Muestran un video que fue publicado por el futbolista Neymar apoyando al presidente Jair Bolsonaro para las elecciones de este domingo, como vimos ayer que hiciera Chucha en el caso de Lula. Comicios polarizados en que algunos grupos serán clave en el resultado. Mire. Ustedes saben bien quién es Jair Bolsonaro y saben muy bien quién es Lula da Silva, el ladrón más grande de la historia de Brasil. Una elección que puede poner fin a la guerra instalada en este país desde que llegó al poder el actual presidente.
Solo quedan 3 días para las elecciones presidenciales en Brasil y los principales candidatos realizan sus últimos esfuerzos para ganar cada voto en uno de los comicios más polarizados de las últimas décadas. Lula da Silva lidera la última encuesta entregada por Datafolha, la que destacó los votos válidos. Según el sondeo, el candidato de la izquierda alcanza un 50% de la intención de voto contra un 36% del actual presidente Jair Bolsonaro. Uno de los grupos electorales clave para este domingo será el de los más golpeados por la crisis económica en el país. Bolsonaro no hizo nada por mí, al contrario, le puso las cosas más difíciles a las personas de menores recursos. No mejoró las cosas. La inflación desenfrenada y las consecuencias de la pandemia han ocasionado una importante crisis alimentaria dentro del país, profundizando las diferencias entre los brasileños. Lula cuenta con un apoyo clave de los sectores más populares, los grandes beneficiados por los programas sociales de sus 2 primeros gobiernos. La gran incógnita es cómo reaccionan esas clases populares, las que se beneficiaron de esa ayuda, porque, digamos, Brasil ahora entró en el mapa del hambre nuevamente, que era algo que Lula había conseguido, había logrado eliminarlo. Si bien el expresidente tiene el apoyo de grupos como los jóvenes y las mujeres, existe un importante voto que no ha podido atraer exitosamente. En el país más grande de Latinoamérica, unas 70 millones de personas se declaran evangélicas, consolidando además un poder considerable en el Congreso. 7 de cada 10 evangélicos votaron por Bolsonaro en las elecciones de 2018, una base electoral clave para el mandatario. En el nombre de Jesús, como iglesia, estamos de acuerdo. Los corruptos, los saqueadores de naciones, no volverán al poder. Las encuestas pronostican que ahora el apoyo de este grupo religioso estará más repartido entre Lula da Silva y Bolsonaro, después de una intensa campaña del candidato izquierdista para contrarrestar la demonización de su partido y sus ideas. Nadie debería usar el nombre de Dios para tratar de ganar un voto. Nadie debería hacerlo. El domingo va a ser un divisor de aguas en la historia política de Brasil, sea cual sea el resultado. Hay bastante probabilidad de que se vaya a un segundo turno y esto incrementa también los riesgos y las preocupaciones por un desenlace más tenso aún del que se está viviendo en los últimos días, con eventual desborde hacia la violencia. Dentro de pocos minutos, los principales candidatos a la presidencia se ven cara a cara en un último debate televisado por la cadena Globo, donde tanto Bolsonaro como Lula da Silva buscarán los últimos votos de cara a las elecciones de este domingo. De vuelta en nuestro país, seguidilla de ataques informáticos que ahora afectaron a la página de la Cámara de Diputados y Diputadas, mientras la Corte Suprema decidió presentar una denuncia criminal por el ciberataque de que fue objeto su sistema computacional el fin de semana pasado. Con esta imagen se encontraron todos quienes quisieron, la mañana de este jueves, ingresar a la página web del Poder Judicial. Según se informó en el Palacio de Tribunales, el sitio estuvo caído por varios minutos, como consecuencia de una mantención al sistema, luego de que el lunes pasado el Poder Judicial entrara en alerta tras un hackeo a unos 150 computadores, el 1% de su equipamiento, un ciberataque que causó retrasos en las audiencias. Fueron algunos computadores infectados, al parecer a través de un correo electrónico que llegó a algunos de los correos del Poder Judicial, y que al abrir ese correo se infectaban los computadores que tenían un cierto sistema operativo. Sistema operativo Windows 7, que según expertos, por su antigüedad podría facilitar los hackeos masivos. Pensemos que los creadores de los sistemas operativos están actualizando preferentemente los más modernos, y los que ya tienen cierta cantidad de años son dejados sin mantenimiento. Por eso es que es crucial utilizar un sistema operativo vigente. Un malware o programa maligno fue el introducido al sistema computacional del Poder Judicial, específicamente un ransomware. ¿Qué significa esto? Cada vez que hablamos de ransomware estamos hablando de un intento de obtener una recompensa a cambio de recuperar la información. Esa es la definición base de todo tipo de ataque de ransomware. Tras el hackeo sufrido el domingo, la vocera del Poder Judicial este jueves señaló que fue un ataque general y no dirigido específicamente a esa corporación.
Agregó que este tipo de virus no afectaría a las tramitaciones judiciales ni correos electrónicos, pero sí podría llegar a la información personal que contienen los computadores. Estamos dedicados en este momento a fortalecer la seguridad, particularmente la seguridad asociada con los computadores y con todas las plataformas y herramientas computacionales del Poder Judicial. Anunció que por el incidente de ciberseguridad, el Poder Judicial interpondrá una denuncia criminal. Respecto de quienes resulten responsables, porque aún no existe información acerca de qué grupo o qué personas han tenido que ver con esta situación. En paralelo a este hackeo, la Comisión de Defensa del Senado aprobó en general la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. Miembros de esta instancia hicieron un llamado al gobierno y al Poder Judicial para que tome medidas concretas. Creemos que es urgente que se pueda avanzar rápidamente en la ley de ciberseguridad con el objeto de poder contar con una agencia de ciberseguridad que realmente tenga herramientas para enfrentar las crisis como las que hemos vivido en estos días. Una agencia nacional de ciberseguridad busca precisamente generar un entorno de seguridad para el país. Este jueves, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados reveló que también fueron objeto de un ataque cibernético. Que el sistema de seguridad reaccionó correctamente y eso pudo ser finalmente normalizado, pero es necesario y es urgente que actualicemos, ¿verdad?, nuestras políticas, nuestra normativa en materia de ciberseguridad. Esto se suma al hackeo de la semana pasada al Estado Mayor Conjunto, ataque en el cual fueron sustraídos más de 400.000 correos electrónicos, incluyendo informes de inteligencia con materias relacionadas con la seguridad nacional. Faltan un par de minutos para las 22 horas. Les recordamos que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, lo que en un principio fue una medida transitoria producto de la pandemia terminó prolongándose en el tiempo. Las fiscalías y los juzgados de garantía ya llevan más de 2 años funcionando vía telemática, una medida que ha generado duras críticas por los retrasos en los procesos judiciales. ¿Y si no me abre el audio de la audiencia el 27 de julio? Desde que comenzó la pandemia, la totalidad de los tribunales del país comenzaron a trabajar vía telemática. Es así como las audiencias, controles de detención y juicios se desarrollan hasta el día de hoy vía Zoom. La comunicación no siempre se da de manera fluida, fallas de conexión, problemas de audio, archivos que no se pueden abrir. Aquí, un ejemplo. Pero no me abre el... ¿Pero será su computador que no le abre? No, sí, tengo buena velocidad, pero... déjeme verificarlo. Las denuncias en la fiscalía se interponen vía correo electrónico. Solo les da la posibilidad de entrar a estas oficinas a las personas que no cuentan con los medios tecnológicos para conectarse. Tú entras aquí, te atienden los guardias, pasas al mesón y en el mesón te dicen la sala que tenés la audiencia. Y ahí te pasás a la sala y hay una camarita. Un cuadro así, te paráis tú y está la cámara ahí. Jueces, fiscales, defensores, querellantes y administrativos trabajan hoy a distancia. Aquí te atiende un puro caballero en el mesón y todos los otros es por videocámara. Pero nos están atendiendo, nos dijeron que nos devolvieron para acá. Y resulta que no estamos acá, ahora tenemos que ir para otro lado. No nos dieron ninguna explicación, simplemente lo mandaron para allá. No solo hay reclamos de parte de los usuarios, hay abogados que exigen que los tribunales de justicia vuelvan a la presencialidad. Tú vienes a hacer una denuncia y no hay personal que te atienda. Vienes a retirar copias de carpeta investigativa y no hay personal que te atienda. Vienes al tribunal a solicitar documentación y no hay persona que te atienda. En el caso del sistema penal hay quejas por parte de las defensas, pues muchos alegan que el modo telemático juega en contra de los imputados y se estarían vulnerando sus derechos al no permitirles un juicio en las condiciones que estipula la ley. Hemos recibido múltiples quejas de abogados que ejercen la profesión en materia penal, dada la lenta entrega de información dependiendo de las fiscalías en las cuales ellos ejercen su labor profesional. Y entonces nosotros como colegio profesional estamos preocupados y vamos a pedir una reunión a la Fiscalía Nacional para manifestar nuestra preocupación. Me parece un poco audaz llegar a una audiencia donde tuvo 2 meses para realizar gestiones para esto. Ya no estamos en la situación pandémica que nos afectaba hace un par de meses.
en algunas fiscalías demoran semanas y semanas, si no meses, en la entrega de una información que es muy relevante para que los abogados puedan ejercer correctamente la defensa o incluso como representantes de la víctima. Hay una suerte de denegación de entrega de antecedentes porque uno requiere mucho tiempo para que se le entregue la información. Tribunales que están con teletrabajo se pierde mucho tiempo en espera de conexiones, en que se caen, en que no se escucha, en que no se oye, y eso viene a ralentizar la audiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que se pierde tiempo y se tiene que reagendar la audiencia. Y eso va copando la agenda del tribunal. Vengo saliendo y me acaban de dar una fecha para enero de un procedimiento que está del 2019. Dado el actual panorama sanitario y el fin de las restricciones, a juicio de este abogado ya no habría justificación para seguir litigando online. Los funcionarios públicos fueron los primeros en vacunarse y han sido los últimos en regresar. De hecho, esta es la primera audiencia presencial que tengo desde el año 2020, desde enero del año 2020, antes de que se declarara el estado de catástrofe. Y la verdad es que hace falta retomar la presencialidad porque los procesos se tornan más ágiles, la fiscalía está más pendiente y nosotros como abogados y los usuarios, los patrocinados también están más insertos en lo que es el sistema. Igual es complicado porque uno pierde tiempo, lo mandan de vuelta para la casa, le cambian las horas, porque a mí ya me ha pasado. Mi causa era de 2019, que era voy a decirlo, me acusaron de un atropello que nunca existió, pero mire, estamos en el 2022 y recién vengo a ser sobreseído. Y para las víctimas que esperan justicia, la impotencia y frustración es aún mayor. Desde el 18 de junio del 2020, Paula Hernández espera que el presunto abusador de su hija sea detenido y formalizado. Para ella, el sistema actual es una burla. Ya 2 años de espera, ya para nosotras, ya es como ya más impotencia, pues cada día mucho más impotencia porque estamos sintiendo que está quedando como impune lo que le pasó a mi hija. La hija de Paula habría sido abusada en la enfermería del regimiento de Colina por un superior. La ex conscripto no sería la única víctima. Sobre este hombre pesan acusaciones de otras jóvenes. Paula cuenta que incluso viajó desde Santiago a Colina a la audiencia de formalización. Recién ahí se enteró que no lo habían notificado. Gastar dinero igual en locomoción, tiempo. Yo pedí permiso en el trabajo. Recién este martes, el sargento segundo Álvaro Vázquez fue formalizado por el delito de abuso sexual. Quedó con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima los 90 días que dure la investigación. Creo que a estas alturas, ya yendo a superar lo que ha sido la pandemia, el sistema de justicia, con todos sus intervinientes, Poder Judicial, Defensoría, Ministerio Público, deben evaluar si las audiencias realizadas de manera remoto han tenido beneficio o hay aspectos a mejorar. Por ejemplo, en aspectos de traslado o de comparecencia de peritos y testigos, creo que ha sido muy beneficioso que puedan hacerlo de manera remota. Se evitan tiempos de espera, gastos para las víctimas, gastos para los testigos, y creo que ese es un aspecto positivo. Naturalmente también entendemos que debe volverse a la normalidad, a la presencialidad, de manera de también atender a nuestros usuarios de manera directa, sin perjuicio, como digo, de mantener el trabajo telemático en aquellas áreas en que ha sido absolutamente beneficioso. Poco a poco están retomando la normalidad. De acuerdo a cifras del Poder Judicial, actualmente un 61% de los trabajadores de tribunales y corte de apelaciones ya han vuelto a la presencialidad. Además del retraso de causas, hay funcionarios de Carabineros y de la PDI que deben retomar sus funciones en las calles y no estar preocupados de controlar a los detenidos en las audiencias. La NASA publicó un video de la rotación de la Luna como jamás podríamos verla desde la Tierra. ¿Cómo es? Pascal Fuentes, por supuesto, lo sabe. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches. Bien, Connie, muchas gracias. Sobre todo, muy bien después de ver estas imágenes que son muy bonitas y los invitamos a todos a verlos desde ahora, sí. A ver. Porque es una secuencia especial, ahí estamos viendo a la Luna completa, porque la Luna gira alrededor de su eje en aproximadamente 27,32 días y se mueve alrededor de la Tierra en el mismo intervalo de tiempo. Por eso siempre nos muestra la misma cara. Pero una sonda espacial captó estas imágenes que nos muestran la rotación completa. Mira. Y se trata de 110.000 fotografías captadas durante todo un mes lunar, condensado en 24 segundos. Qué maravilla. Hermosa, ¿no? O sea,
se demora la Luna, lo que la Tierra se demora 345 días, la Luna... Lo que se demora un día. Claro, en su propio eje. En su propio eje. En 24 horas, también lo hace la Luna en 24... 27,32. Pero va girando ahí, va girando y por eso siempre nos va mostrando su misma cara. Exacto. Pero ahí tenemos la posibilidad de ver la otra cara de la Luna. Bueno, esta semana además, también con el espacio, relacionado con el espacio, fuimos testigos de un hecho histórico, lo dijimos acá, lo vimos en vivo, incluso Iván le tocó compartir. Se trata, mira, ahí estábamos viendo la imagen acelerada de cómo se está aproximando la nave DART que impactó un asteroide. Por los dinosaurios, titularon en algunos rincones del mundo. La maniobra fue vista, mira, si te fijas, ahí se ve cuando choca, ahí en lo que se ve es este sistema binario de asteroides y ese polvo que salta es el material que expulsó cuando chocaron. Es una maniobra que fue vista desde la Tierra, incluso desde el Observatorio Astronómico de Sudáfrica que captó estas imágenes. Y se ve esta nube de escombros, ¿no? Producida por el impacto. Pero yo quiero hablar de algo que vamos a traer acá, mira esa hermosura, yo lo encontré muy lindo, pero tan lindo que quiero que lo veamos acá en el estudio. A ver. Porque bueno, DART tenía el tamaño de una máquina expendedora y chocó exitosamente ahí. Mire, se fue, como un cometa, pero es un asteroide, va a salir de nuevo. Pero chocó exitosamente contra Dimorphos, un asteroide del tamaño de una cancha de fútbol. Ahí, bueno, acá lo tenemos a dimensión, porque es bastante más grande. Y con esta forma, ¿no? Porque siempre en las simulaciones de la misión DART nos habían mostrado una piedra bastante irregular. Sí. Mientras que al verlo en las imágenes, te fijas que tenía esta forma como de... como un huevo. Un huevito. Sí. Como un huevo roso, lo decía. Esos huevos que están llenos de incrustaciones porque era muy rocoso. La idea en todo momento no fue que el asteroide se partiera en 1000 pedazos. Eso no fue lo que pasó, sino era desviarlo, una técnica conocida como impacto cinético. Pero la misión no ha concluido porque ahora los investigadores deben confirmar que el choque que causó la nave DART alteró la órbita de este asteroide que a su vez orbita a un asteroide más grande, que lo habíamos dicho también en otros capítulos, que se llama Didymos y que tiene 780 metros de diámetro. Analizarán los datos y las imágenes para concluir si es que efectivamente la misión DART cumplió con desviar el asteroide. No es romperlo, no es quebrarlo, sino que desviar el asteroide hacia, digamos, lejos hacia dónde no se sabe, no venía hacia la Tierra tampoco. Pero claro, escuchemos lo que nos tiene que decir César Fuentes, astrónomo de Cata y de la Universidad de Chile. La razón por la que se diseñó esta misión para chocar con una binaria es que esos efectos se pueden observar de manera no tan complicada como si fuese un objeto solo. Nunca se había visto un efecto tan grande en el choque desde la Tierra para esperar a que decante un poco el material y no tenga un brillo tan anómalo. Y de ahí uno puede estimar cómo va a cambiar la órbita total, lo cual también va a poder ser medido ya en una escala de años. Claro, está demasiado brillante la imagen ahora, lo están estudiando, pero están esperando que de alguna manera pierda este brillo anómalo que tiene a causa del impacto y del material que generó este choque. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Ahí hubo como un flash del choque. Sabemos de la gran capacidad olfativa de los perros. Sí. Es su principal sentido. Es hasta 10.000 veces más sensible que su sentido del gusto y muchísimo más agudo, por supuesto, que su visión. Los humanos tenemos 50 millones de receptores en nuestras fosas nasales. Los perros entre 200 y 300 millones. Una altísima diferencia, ¿no? Ya se sabe que los perros son capaces de oler el miedo y detectar cuando alguien está feliz. Pero ahora se suma una nueva cualidad, porque un estudio determinó que los perros son capaces de oler el estrés. Eso se sospechaba, pero ahora ya se confirmó con una investigación que además fue capaz de distinguir entre distintos olores cuando la única diferencia que se había producido es una respuesta de estrés psicológico de estas muestras que le colocaban a los perros. Pero de los perros vamos a una auspiciosa noticia que nos llega desde Japón y tiene que ver justamente con lo que veremos en nuestro estudio.
con el cerebro. La demencia afecta a unas 50 millones de personas en el mundo y se estima que entre un 5 y un 8% de la población general mayor de 60 años puede sufrir una demencia en algún determinado momento. El Alzheimer es un tipo de enfermedad neurodegenerativa que en Chile se estima afecta a unas 200.000 personas, Connie, que es una enfermedad que a todos nos preocupa muchísimo. Por supuesto. Un medicamento creado por una farmacéutica nipona demostró disminuir en un 27% el empeoramiento de los síntomas de esta enfermedad. Un estudio que fue realizado a más de 1.700 pacientes y el medicamento, ahí ven cómo se llama, lecanemab, y opera mediante la unión de un anticuerpo, esto es casi una clase de ciencia, de un anticuerpo al beta-amiloide. Usted se preguntará, ¿qué es un beta-amiloide? ¿Un beta-amiloide? Es un péptido. ¿Qué es un péptido? Es una suma de varios aminoácidos. Y una de las hipótesis del Alzheimer es que este péptido, que es esencial para la transmisión de información entre neuronas, cuando se juntan demasiado, se genera esta cascada de beta-amiloide y eso produciría después un daño cognitivo. Para que nos quede aún más claro cómo opera este medicamento, hablamos con la investigadora del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Chile, Andrea Paula Lima. Es un anticuerpo contra el beta-amiloide. La idea es unirse a él y neutralizar esta molécula y sus efectos que nosotros sabemos que son deleterios para el funcionamiento de las neuronas a diversos niveles. Este estudio corrobora la hipótesis de la cascada amiloide y hace sentido junto con todo eso que se ha publicado anteriormente. Después de muchos años de evaluación clínica de distintas cohortes nos permite entonces saber y dar una respuesta definitiva si tenemos o no la cura de la enfermedad. Entonces, esta respuesta no la tenemos aún. O sea, una noticia muy auspiciosa, una gran noticia para la ciencia que sigue avanzando en el descubrimiento de la hay que ser cautelosos del cerebro, pero hay que ser muy cauteloso exactamente porque en la fisiología del cerebro todavía ni siquiera eso se conoce tan bien. Hay que seguir investigando. Pero es una gran noticia para partir. Muchas gracias, Pascal Fuentes. Muy buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Algo han disminuido, fíjese, pero los accidentes en bicicleta al interior del Parque Metropolitano siguen siendo muchos. Por eso las autoridades hacen un llamado a la precaución para evitar esto. Imágenes como esta y las consecuencias de los accidentes que se producen allí. Ya iniciada la pandemia, pero reabierto el Parque Metropolitano, se decidió clausurar el ingreso de vehículos y solo lo podían hacer peatones y ciclistas para mejorar la convivencia vial. En el interior del parque yo creo que hay unos códigos que se respetan un poquito más. Sin autos entonces, esto pasó con la convivencia vial. Y aunque viendo esto no lo parezca, en cifras la noticia es buena, porque este año registra un 50% menos de accidentes entre ciclistas. Lo malo es que ya eran muchos, y de 2019 hasta ahora van 600 en total. La mayor cantidad de accidentes de ciclistas tiene que ver con caídas. 586 como estas, para ser más exactos, y por distintos motivos. Que los frenos no funcionaron, que no pudieron prever la llegada de una curva. Lo bueno es que menos del 10% corresponde a colisiones entre ciclistas. Pero lamentablemente esas son las mayores y las más graves. Y eso es cierto. Mire esta, velocidad crucero, pero llega alguien más rápido y ¡pum! Van cayendo como palitroques. Así que es bueno trabajar en conjunto. Y obviamente reforzar el hecho de que el peatón es el rey en todo momento y sobre todo en este parque. Indican desde la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, abriendo de inmediato el debate. De hecho, el problema de los peatones que se van por la ruta de los ciclistas, yo creo que es más que los ciclistas yéndose por la ruta de los peatones. Es difícil, sobre todo porque confluyen diferentes velocidades. Y diferentes formas de practicar el ciclismo, porque si en una prueba en ruta en bajada el italiano Michael Guerra hace esta extravagancia para tomar velocidad y pasar a todos los que pedalean, hacerlo en el Parque Met es un poco más irresponsable. Estamos viendo hartas lesiones de extremidades superiores, dígase de manos, codos, hombros. Más frecuentemente a nivel de la mano en las muñecas y el hueso escafoides por apoyos forzados al car de la bicicleta. Así como en los autos, en los ciclistas hay de todo, sabemos de todo. Quienes respetamos y no todos respetan.
Pero es preciso hacerlo, pues solo fines de semana y festivos las bicicletas tienen tope horario hasta las 12 del día. El resto de la semana deberán saber convivir con los peatones, de 6 de la mañana a 19:30 horas. Asumiendo que un día bonito para poder disfrutar puede transformarse en una caída inesperada. Que respetando la velocidad máxima, que es de 30 km por hora en el parque, permite reducir las posibilidades de que esas caídas terminen aún más mal de lo que ya se ven. En Argentina, una amenaza de bomba en la Casa Rosada obligó a evacuar al personal. El hecho ocurrió minutos antes de que el presidente argentino se dirigiera al Ministerio de Defensa para una aparición oficial. Bomberos y la Brigada de Explosivos de la Policía actuaron en el lugar y cerraron la céntrica Plaza de Mayo por seguridad. Y una buena noticia que queremos compartir con ustedes. TVN ha sido nominado a los premios Emmy Internacional con la serie documental Sueños Latinoamericanos. El capítulo seleccionado se titula Daniela del Castillo, Iquitos, Perú. El programa producido por nuestro canal junto a Mi Chica Producciones y CNTV participa en la categoría Kids Factual Entertainment. La serie cuenta la historia de niños de entre 7 a 14 años de Latinoamérica mostrando sus costumbres y realidades. También aborda temas como la inmigración, el bullying y la discriminación racial. El objetivo de este programa es mostrar las tradiciones de sus culturas y hacer que sigan perdurando. La última temporada fue emitida por la señal abierta el año pasado y durante este año por NTV. La ceremonia de premiación será en noviembre en Nueva York. Algo que saber. A ver, vamos, cuéntame. Con el auspicio de Powerade, Pausa is Power, presentamos 24 horas Deportes. Preocupación en primer lugar por la salud de nuestro compañero Martín Parra, quien este miércoles fue criminalmente agredido por la barra de Universidad Católica. El fútbol pierde por goleada en esta situación que se sigue repitiendo en las canchas de nuestro país. Hoy el directorio de la Federación de Fútbol de Chile, por 4 votos a 3, resolvió que el clásico universitario por Copa Chile se tendrá que reanudar a partir del minuto 6, cuando fue interrumpido luego de esas bengalas que afectaron al portero de la Universidad de Chile, Martín Parra. El jugador fue dado de alta, pero no podrá volver a entrenar sino hasta la próxima semana, recién el próximo jueves. Por lo tanto, todavía no hay fecha, ni lugar, ni horario para ese compromiso correspondiente a la Copa Chile. Hay molestia, profunda molestia en la Universidad de Chile, que estaban pidiendo que la Católica fuese expulsado de este campeonato como una sanción real, producto de esta situación que se produjo en el estadio de Valparaíso. Cuando salió del estadio estaba muy confundido, estaba mareado. Sigue con su trauma, tiene problemas de audición. Un trauma acústico agudo que será el recuerdo más amargo en la carrera de Martín Parra. A sus 22 años jugaba apenas su segundo partido con la camiseta de la U. Este día despertó mareado, con dolor de cabeza, todavía no tiene su audición al 100%. Queremos manifestar a través de estas palabras nuestra más profunda preocupación por lo que ha ocurrido en nuestro fútbol durante las últimas horas. Preocupación en primer lugar y antes de cualquier cosa por la salud de nuestro compañero Martín Parra, quien este miércoles fue criminalmente agredido por la barra de Universidad Católica. No podrá realizar entrenamientos normales hasta nuevo control de exámenes. Eso será el próximo 6 de octubre. Por el momento el futbolista no podrá desarrollar su trabajo con normalidad y tendrá que reposar. Mientras se sabía esto, en la NFP se reunían de urgencia. En la sede del fútbol chileno debían decidir si el partido se daba por terminado o se continuaba jugando. El reglamento de la Copa Chile no contempla dar por ganador al cuadro afectado, en este caso, la Universidad de Chile. Es la falta de coraje moral de los dirigentes del fútbol chileno de una vez por todas para hacer una reglamentación que los favorezca a todos y en los cuales todos sean beneficiados. En definitiva, en el cónclave de Quilín decidieron que el partido se ha reprogramado para jugar los minutos restantes, 84, en un estadio y fecha a definir. Este encuentro se disputará sin público. Estamos trabajando en hartas fechas, como se dijo recién, el 12 de octubre, también correr la fecha de las semifinales.
En la votación para tomar la determinación, la NFP ocupó sus 4 votos para que el partido se jugara, mientras que la ANFA postulaba expulsar a Universidad Católica de la Copa Chile. El problema es que tenía solo 3 votos. Pero si no ponemos mano dura, esto va a seguir sucediendo y no esperemos que haya un muerto en una cancha de fútbol. Además, hay otro factor importante que es el CIFUP, que incluso postula analizar la idea de un paro. Y por supuesto que dentro de nuestras posibilidades, una de las tantas que queda es no empezar el torneo que viene si que no están las condiciones necesarias. Es el presente de una actividad como el fútbol, que está viendo cómo la delincuencia le está doblando la mano. Se habla mucho como argumento que hay una crispación social en Chile y que eso se estaría observando hoy también en los estadios, pero la verdad es que uno ha observado hechos de violencia hace más de 30 años y ha faltado decisión, voluntad para invertir efectivamente en seguridad. Los que hoy alzan la voz, ayer callan y se pasan la pelota de un lado a otro. Cuando hay una real voluntad de cambiar, bueno, ahí está el Consejo de Presidentes para aplicar medidas concretas y sanciones, porque la sensación hoy es de impunidad. El partido de ayer, en principio, se debió jugar sin público. La Católica interpuso una orden de no innovar, de la cual ahora se arrepiente. En la segunda sala del Tribunal de Disciplina no se inhabilitó el presidente de ese tribunal, que representa el Club Deportivo de la Universidad Católica. Y resulta que las cosas siguen sucediendo en el fútbol chileno. Llevamos una larga historia de hechos de violencia y particularmente este año hemos observado muchísimos. ...350 detenidos tuvo el debut del Plan Estadio Seguro en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Nació en 2011 buscando frenar delitos y violencia en el fútbol profesional. Los hechos, las imágenes son claras. Eso no ha ocurrido y este 2022 parece que todo se desbordó. En febrero, un trozo de concreto, una botella y una moneda cayeron a la cancha del Monumental en el duelo entre Colo-Colo y Audax. El 24 de abril, hinchas de la UC agredieron a fanáticos salvos en San Carlos de Apoquindo, mismo recinto en donde un niño, hincha de Flamengo, fue agredido por parte de barristas cruzados que lanzaron bengalas en el duelo por la Libertadores. Mi hijo llegó feliz y se fue llorando con merienda. En agosto, de nuevo los cruzados invadieron la cancha de San Carlos en el partido ante el Audax. Su apelación les permitió jugar este miércoles con público ante la U. Y en septiembre, fanáticos azules hicieron lo mismo tras perder el clásico universitario. ¿Cómo es posible que uno de los formalizados en Valparaíso portara una mochila con 20 cartuchos de artificio y que el detenido por herir a Martín Parra tuviera la prohibición de ingresar a recintos deportivos? Esas explicaciones las tiene que dar Universidad Católica, el club organizador. Accionó, activó o disparó un elemento pirotécnico tipo bengala, con lo cual turbó gravemente la tranquilidad pública e infundió temor en la población. CJCC son las iniciales del sujeto de 18 años que fue formalizado y quien habría herido al portero de la U. Estadio Seguro se limitó a emitir un comunicado en donde responsabiliza a Universidad Católica, pero no respondió a nuestros mensajes ni tampoco a nuestros llamados para una entrevista, porque explicaciones aún no dan y los hechos de violencia en nuestro fútbol parecen estar desbordados. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. El secreto para seguir adelante está en tomar una pausa. Porque los descansos son clave para poder continuar. Powerade. Pausa es power. Como nunca antes, el fútbol chileno y los clubes del fútbol chileno, que son la mayoría empresas, han recibido tanto dinero producto de los derechos de televisión. Sin embargo, se ven situaciones como la que está atravesando Antofagasta, que está viviendo un verdadero drama, no solamente en la cancha, donde está peleando la posibilidad del descenso, sino que también desde el punto de vista financiero. Tienen una millonaria deuda con el municipio de Antofagasta y por lo tanto no es seguro que puedan seguir jugando en el estadio
Calvo y Bascuñán. Lo dejo con esta historia y me despido. Buenas noches. Con estos 3 tantos, Unión Española borró a Deportes Antofagasta de Copa Chile y aumentó la debacle del equipo nortino, que hoy está en zona de descenso directo y que, por si eso fuera poco, está a nada de quedarse sin estadio para afrontar lo que resta de torneo y con una deuda millonaria. La deuda está sobre los 200 millones de pesos. La denuncia la hace el actual edil de Antofagasta, quien asegura que el club no ha pagado las cuentas de agua y luz. Junto con eso, el uso de canchas aledañas e instalaciones del Calvo y Bascuñán. Durante el periodo de Karen Rojo no se les cobró el uso, deben más de 200 millones, como recién lo dije, y además tienen tomado muchos espacios del estadio. Por ello, la paciencia se acabó y ya les dieron un ultimátum. Sí, yo les he pedido de buena forma, le he dado un tiempo prudente para que puedan desalojar el estadio. La réplica del equipo antofagastino no se hizo esperar. Sin embargo, a la fecha no tenemos un contrato para poder pagar este espacio y hoy en día estamos a la espera de lo mismo. A ello detallan que el club no es el único que ocupa las instalaciones y que el cobro de agua y luz se hace con un solo medidor. También se quejan que el Calvo y Bascuñán tendría varias falencias que no han sido resueltas. En todas las administraciones que hoy en día han pasado por el municipio hemos solicitado la regularización del espacio. Un entuerto económico que tiene al CDA a nada de quedarse sin estadio para jugar las fechas restantes del torneo, donde por cierto a falta de 5 jornadas están en zona de descenso directo. El drama económico de los Pumas que podría repercutir en el desenlace del campeonato. ...24horas.cl. Más de 700 empresas participarán este lunes en un nuevo Cyber Monday, pero mucho ojo porque las estafas digitales están a la orden del día. Por eso la Policía de Investigaciones entregó una serie de recomendaciones. ¿Cómo protegerse de un posible hackeo? Revísalo en 24horas.cl. Bien, pues terminan las noticias, pero ahora viene un nuevo capítulo del Día Menos Pensado con Carlos Pinto y en nuestro canal 24 Horas, Vía Pública. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, que descansen.